De hoy vamos a hablar un poco de las definiciones, vamos a describir lo que es el aborto, unos cuantos conceptos necesarios para nosotros entender qué significa todo esto, ¿no? Del derecho sobre la mujer y sobre el niño. Vamos a ver un poco sobre lo que es el proceso de la gestación, un poco del marco histórico, datos estadísticos, y vamos a fijar posturas éticas, ¿no? Sobre todo a la luz de la palabra de Dios. Para comenzar, yo quiero que todos ustedes vean este corto video y quiero asegurar que todos estén escuchando bien. Preste atención para entonces nosotros continuar con la presentación de esta noche. Procedures. I want you to hold the probe. This might be a little cold, okay? Don't move. Take my tubing. Okay. How's that? All right, a little to the left, angle down just slightly. That's better. Weaker. Hold I'm not still. stay still. Hold my arm, but you can't hold it. Break it down, don't you? Deep breath. Just hold the probe in place so I can see what I'm doing. Okay, up there. It just moved away from the catheter. They always move. That's why I do it this way. Beam me up, Scotty. Where the hell is she going? Abby, okay? Did you need a doctor? He is the last person that I want to see right now. Unfortunately for me, this is my story. Bueno, como nosotros estamos viendo en este video, definitivamente es imposible ver algo como esto y que no se nos mueva el corazón, ¿verdad que sí? Y justamente cuando nosotros hablamos de bioética tratamos de traer a la experiencia, ¿no? De nuestras emociones, de nuestras actitudes, cada una de las cosas que nosotros estamos presentando dentro del marco de la definición y de la descripción y de la presentación, ¿no? Especialmente en este caso como lo es el aborto. Yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros hablamos específicamente de bioética, nosotros estamos haciendo una reflexión ética sobre la vida. Vida ética es una reflexión de la moral. Y en ese sentido, cuando nosotros juntamos estas dos palabras, estamos hablando
hablando de una reflexión moral sobre la vida o sobre las ciencias de la vida, que incluyen las ciencias biológicas, las ciencias sociales, las ciencias del comportamiento, las ciencias políticas, ciencias económicas, todo lo relacionado a la vida. La bioética siempre va a tener una opinión, un criterio, una deliberación amparada en fundamentos, en código de valores, que en el caso de nosotros la bioética cristiana siempre será todo filtrado a la luz de la palabra de Dios. Y precisamente la bioética tiene 4 principios importantes, que son los 4 principios fundamentales, y es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. De ahí nosotros desprendemos todo nuestro análisis. En el caso de ayer estuvimos hablando mucho sobre lo que es la autonomía, ¿no? El derecho a la autonomía que cada una de las personas que tienen disforia de género quieren expresar. Y en este caso yo creo que es muy importante que nosotros trabajemos el principio de la no maleficencia y comparado o contrapuesto con el ejercicio de la autonomía, porque cuando nosotros hablamos precisamente del conflicto de derecho en el tema del aborto, tenemos que valorar cuáles son los derechos de la madre sobre los derechos del niño. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando, nos damos cuenta de que hay mucho todavía por estudiar, que hay mucho todavía por analizar y hay mucho todavía por lo cual nosotros poder asumir una postura ética cristiana para entonces nosotros poder pronunciarnos en esta sociedad que cada día promueve una nueva forma y una nueva estructura de supervivencia. Dentro de lo que son las definiciones de esta presentación, es importante que nosotros podamos entender qué es un embrión humano. Es un cigoto menos de 8 semanas, cuando un espermatozoide fecunda a un huevo, un espermatozoide de parte del padre fecunda a lo que nosotros conocemos como ese óvulo de la madre, entonces eso hace que se produzca un cigoto y dentro de las primeras 8 semanas recibe este nombre. Luego que pasa de las 8 semanas, entonces lo que nosotros conocemos como feto, ¿no? Desde las 8 semanas hasta el nacimiento. Cuando hablamos de viabilidad fetal, estamos hablando de esa edad gestacional bajo la cual la vida extrauterina es imposible. Esa viabilidad fetal, estamos hablando de la existencia de ese producto, de ese feto dentro del útero materno. Fuera de ahí no tiene ninguna oportunidad de supervivencia. Este concepto de nasciturus es un término jurídico para identificar el individuo no nacido. Y quiero que tengan en mente este concepto porque más adelante en nuestros planteamientos éticos lo vamos a utilizar. La Organización Mundial de la Salud ha definido el aborto como la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Esto es una descripción desde el 1994. Hay diferentes tipos de aborto que nosotros probablemente dentro de lo que es nuestro ambiente social en cada uno de nuestros países hemos estado tal vez escuchando la legalidad, la no legalidad, el aborto, cuáles tipos de aborto están dentro, ¿verdad?, de las causales para poder legalizar el aborto. Y aquí vemos una descripción breve de los tipos de aborto, comenzando por el aborto involuntario, que es cuando el mismo organismo rechaza el producto, muchas veces cuando hay un embarazo y hay malformaciones congénitas severas, por lo general el mismo organismo expulsa el producto y se produce lo que significa, lo que se llama un aborto involuntario. El aborto eugenésico, estamos hablando de la misma manera, de una malformación severa y son anomalías incompatibles con la vida. Cuando hablamos de aborto terapéutico, estamos hablando de la intención de proteger primeramente la salud de la madre que está en estado de riesgo, la salud está o la vida se encuentra en riesgo, entonces se aplica lo que se conoce un aborto terapéutico. Cuando hablamos del aborto indirecto, de otra manera, estamos hablando de la atención que se le realiza a la madre, no necesariamente en estado de gravedad, pero que de manera indirecta le produce afectación al feto.
feto. Cuando hablamos de aborto inducido, estamos hablando de este aborto que se realiza de manera voluntaria, y vamos a ver algunos países donde se realiza este tipo de aborto a petición de la mujer. Y dentro de este tipo de aborto, la Organización Mundial de la Salud se ha ocupado en clasificarlo dentro de lo que es el aborto seguro y el aborto peligroso. El aborto seguro, que es aquel que se realiza dentro, ¿no?, de las medidas de seguridad del ambiente médico quirúrgico apropiado, y también el aborto peligroso es aquel que se realiza normalmente de manera ilegal en clínicas clandestinas, donde no hay condiciones de salud y no hay condiciones para realizar este tipo de procedimiento. Volvemos al marco histórico para establecer las bases del aborto en la sociedad general, y tenemos que remontarnos nuevamente, tal y cual como hablábamos en la noche de ayer, sobre lo que es el movimiento feminista y el llamado feminismo de género. Vamos a ver cómo se van desarrollando estas diferentes olas de feminismo, donde se abre el pensamiento de la mujer y donde ya no desea ser considerada como parte solamente importante de la sociedad en materia de reproducción, sino que ahora quiere incursionarse en el campo de la producción, quiere participar activamente en la sociedad, y de esa manera se va creando un concepto de la maternidad como si es un objeto de control y de dominación, tanto por el hombre así como también por la sociedad. Nosotros vamos a ver cómo el concepto de la maternidad irá cambiando en el tiempo, en la medida en que hay una intención de esta comunidad feminista de introducirse a la sociedad bajo los mismos derechos y oportunidades del hombre. Y este slide nosotros lo presentamos ayer, y solamente quiero resaltar precisamente la conciencia que se desata ya en la segunda mitad del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, que es lo que este movimiento, ¿no?, exige, ¿no?, y es la práctica de un amor libre. Y justamente en esta práctica de amor libre, no regulado, no controlado por el hombre, está también el control de la fecundidad. Es decir que están buscando claramente la despenalización del aborto porque entienden que la mujer debe tener el completo control de su cuerpo y no debe ser motivo de dominación, y tratan de establecer el hecho de que la maternidad, justamente la maternidad, es un concepto que se utiliza para añadir esta virtud femenina que la limita, o más bien la posiciona solamente dentro del plano del hogar para reproducirse y también cuidar a los niños. Y cuando nosotros valoramos esta transformación del concepto de la maternidad, tenemos que hablar de Firestone, que es una activista feminista nacida en 1945, nace durante la segunda ola del feminismo, pero sus escritos, sus aportes tienen más influencia ya en la tercera ola del feminismo, y ella declara lo siguiente. Ella dice: ya no podemos justificar el mantenimiento de un sistema discriminatorio de clase sexual sobre la base de su origen en la naturaleza. Ella comienza a cuestionar la naturaleza de la mujer propiamente para la reproducción, y de esa manera ella dice: de ninguna manera puede haber una igualdad si todavía nosotras estamos condenadas a la reproducción y estamos condenadas a nosotros tener que ocuparnos de los bebés, de la casa, de los hijos. Si eso no se elimina, entonces no puede haber verdaderamente una liberación sexual. Y en este sentido, ella establece y plantea que tanto la anticoncepción, el aborto, la fertilización in vitro vienen a ser el mecanismo biológico para liberar a la mujer de esta atadura que de manera histórica la han mantenido bajo el control y la dominación del hombre y de la sociedad.
De la misma manera, otra de las activistas de la tercera ola es Heidi Hartman, que habla acerca del trabajo por sexos, establece claramente de que el trabajo solo por la clasificación de los sexos es una construcción social, y de manera clara establece que a lo largo de la historia, claro está, se ha limitado a mujeres a obtener ciertos trabajos precisamente por la habilidad y la virtud que todas poseemos de poder embarazarnos y de esa manera ocupar 9 meses de nuestra vida dentro de lo que es el cuidado y el manejo del estado de gestación, por lo cual eso implicaría de que se anule para ejercer ciertos trabajos. Entonces, Heidi Hartman lo que habla es de que debe promoverse la reproducción biológica para asegurar otras técnicas de reproducción, y de esa manera la mujer no tiene que anularse durante ese periodo de embarazo y de esa manera seguir funcionando dentro de su ambiente laboral. Esta señora Anna Smardor, que es otra de las feministas de la tercera ola, ella promueve lo que es el desarrollo de úteros artificiales. Y el desarrollo de úteros artificiales es como tener una máquina de hacer, una fábrica de hacer bebé, y la mujer definitivamente liberarse de esa responsabilidad y continuar con su intención, su objetivo de mantenerse siendo mujeres productivas en la sociedad. Eso es solamente para que nosotros veamos de dónde viene todo este concepto de aborto, y cuando hablamos de la discusión del aborto, yo quiero que nosotros nos centremos en el plano de la ideología, en el plano del concepto y del criterio, de que no solamente estamos hablando de que se puede cuidar la salud de la mamá o que se puede estar cuidando inclusive lo que sería la salud del bebé, sino que estamos en miras a un concepto, a una estructura mental que busca el desarrollo del yo, que busca el desarrollo de la persona, independientemente de considerar lo que es la vida aparte de ella misma. Mencionamos anoche lo que es la Cumbre Mundial de Población y Desarrollo en el tema de la ideología de género, pero de la misma forma se introdujo a partir del 1994 en el Cairo, también en Pekín en 1996 y en Ginebra en 2001 y otras reuniones más, porque han habido muchas reuniones más, solo que menciono las más principales. Y también en Beijing de 1995, especialmente la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, muy importante esta cuarta conferencia mundial sobre la mujer a la hora de hablar de salud reproductiva. Para el año 1994, Bill Clinton estuvo en la reunión general, en la cumbre general de las Naciones Unidas, en esta cumbre de desarrollo y población y desarrollo, y su secretario ante las Naciones Unidas era justamente el señor Rockefeller, y ellos ambos estuvieron exponiendo la necesidad del control de la población, ya que estábamos experimentando una sobrepoblación, y de esa manera, de manera muy abierta, e interna dentro de la cumbre se estaba promoviendo el concepto del control de la natalidad, y bajo el eufemismo, ¿no? Y bajo la diplomacia de la salud reproductiva, también introduciendo el concepto del aborto, del libre aborto a elección de la mujer. Claro está, se introduce el concepto de disminuir la mortalidad materna, precisamente por la práctica del aborto inseguro en condiciones no preparadas para realizar procedimientos quirúrgicos, pero a lo largo, al final de la jornada, el objetivo es precisamente abrir la puerta hacia un aborto voluntario a petición de la madre. Hablamos de los objetivos de la cumbre de las Naciones Unidas, y para nosotros, en materia de lo que nosotros estamos discutiendo hoy, es la liberación de la mujer del trabajo reproductivo, en el objetivo de la reingeniería social, de la búsqueda, ¿no?, de un nuevo concepto de sociedad, de familia, de derechos de la mujer, de la libertad de la mujer y de la libertad sexual. Se busca dentro de todo este objetivo la liberación del trabajo reproductivo de la mujer. Es importante que nosotros mencionemos un poco de estadística, de manera que nosotros podamos tener una idea de lo que está sucediendo
sucediendo actualmente a nivel mundial. Aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año, escuche bien, cada año entre el 2015 y 2019. Estamos hablando de una estadística sumamente reciente. 121 millones de embarazos no planeados. Estamos hablando de que el 61% de esos embarazos no planeados, no deseados en un periodo de 4 años, el 61% terminó en aborto. 73 millones, esto significa 73 millones de abortos por año. Escuche bien, 73 millones de abortos por año. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, calificó 25 millones de todo esto como abortos peligrosos. Es decir, que el resto fueron abortos a petición realizados en condiciones, ¿verdad? Médicamente correctas, si lo podemos decir, lo podemos llamar así, de insalubridad, con los equipos necesarios para hacerlo. Esto es una pequeña estadística de España para el 2018. Y fíjense, cuando hablamos de los diferentes tipos de aborto, que son los que están incluidos en las regulaciones y en las leyes que rigen a cada uno de los países, nosotros vamos a ver que en el caso de España, donde sí está legalizado el aborto, fíjense el porciento que representa el aborto que se realiza a petición de la mujer. Estamos hablando de un 90.44%. Los demás entran dentro de las causales de un aborto, ¿no? Cuando se pone en riesgo de la salud de la embarazada, un 5.95%, cuando el feto viene con anomalías graves congénitas, un 3.32%, y cuando estas anomalías fetales son incompatibles con la vida, un 0.28%, por lo general se expulsan espontáneamente, un 0.28%, pero a petición de la mujer, un 90.44%. Yo quiero que usted se grabe esta estadística para el desarrollo de nuestra deliberación bioética sobre este tema. Y fíjense que aquí tenemos para el 2009 la cantidad de países. Aquí vemos, esta gráfica es sobre los países y la legislación del aborto en todos los países del mundo. Aquí nosotros vamos a ver como en la primera columna nosotros tenemos la prohibición total, excepto para salvar la vida de la mujer. 39 países, tenemos a petición de la mujer, ya tiene una ley aprobada en 67 países, permitido para preservar la salud de la mujer, 56 países, permitido por razones socioeconómicas, 14 países, y el aborto totalmente prohibido, nosotros lo vamos a ver en 26 países. Sobre la legislación del aborto en el mundo, nosotros vamos a ver que un gran número de países todavía se mantiene, ¿no?, bajo la restricción de solamente poder realizar el aborto cuando se requiera, ¿no? En el tema del aborto terapéutico, en el caso de la República Dominicana, la 3 causales, el aborto terapéutico, el aborto por violación o por malformaciones congénitas. Pero vamos a ver que hay países como lo que les presento aquí, que el aborto es legal sin restricciones. Y en algunos países surge antes de las 12 semanas, otros en el segundo trimestre de gestación. Esto es solo para su apreciación y su conocimiento, pero son estadísticas que usted puede encontrar libremente a través de la internet. Ahora bien, algo que a mí me interesa trabajar en esta noche, y es el dilema ético, precisamente porque nosotros no somos genetistas, no somos ginecólogos, no todos somos abogados, no todos somos científicos. Yo quiero agotar gran parte de esta presentación sobre la deliberación bioética. ¿Qué es lo que hace que nosotros abramos la discusión sobre el tema de no al aborto? Y cuando hablamos de dilemas éticos, hablamos de preguntas, hablamos de interrogantes que llevan a nuestra mente a desarrollar toda una reflexión a la luz de un sistema de valores que para nosotros, la Iglesia de Cristo, sigue siendo la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que preguntarnos,
¿Dónde comienza la vida? El debate magno sobre el aborto es precisamente dónde comienza la vida. ¿Hasta qué punto nosotros podemos considerar? ¿Hasta qué punto nosotros podemos considerar el producto de la fecundación un ser humano o un potencial humano? ¿Dónde comienza la vida, la existencia? Si es a partir de la concepción, si es a partir del cigoto, si es a través de estadios posteriores a la maduración, si la vida comienza luego de la implantación en la etapa postembrionaria, si es el nacimiento verdaderamente el comienzo de la vida, si es en qué etapa de desarrollo prenatal se adquiere identidad para que nosotros podamos considerarlo como persona humana. Es importante que nosotros abramos la discusión sobre si el ser humano tiene dignidad desde antes de su nacimiento, si podemos hablar de la dignidad de ese producto, de ese feto, de ese embrión desde antes de nacer. Y por eso es que nosotros tenemos que ver el proceso de desarrollo. A mí me interesa que nosotros podamos ver el proceso de desarrollo de ese embrión desde el momento en que es fecundado hasta que pasa por el canal uterino para implantarse en el útero y luego en el útero continuar con su proceso de gestación. En este sentido, quiero que preste atención a este corto video que nos resume todo este periodo de 9 meses en solamente 3 minutos. Mira el milagro de un bebé creciendo en el vientre. Cuando el hombre eyacula dentro del cuerpo femenino, viajan hasta 500 millones de espermatozoides, pero solo uno de ellos sobrevivirá a un largo y difícil viaje, logrando entrar al óvulo. El espermatozoide y el óvulo se fusionan, surge una nueva vida y se forma el cigoto. Esta es la hora cero. 4 horas después, el cigoto se divide en 2 células exactas. Al 5.º día, este conjunto se desplaza hasta la matriz, que lo protegerá y lo verá crecer por las próximas 40 semanas. Semana 5. Los vasos sanguíneos del pequeño ser se desarrollan y ocurre lo extraordinario. Su corazón comienza a latir. Es tan pequeño como una semilla de ajonjolí. Semana 9. Puede estirarse y moverse. Su madre podría no sentirlo, pero él percibe todas sus emociones. Sus órganos y cerebro se están desarrollando. Semana 12. Su piel es delgada, casi transparente. Sus órganos comienzan a funcionar. Puede girar, flotar y empujar. Apenas mide 8 centímetros, pero está completamente formado. Semana 16. El bebé ahora mide unos 11 centímetros desde la cabeza hasta su cadera. Su cabeza es más recta y aunque sus párpados están cerrados, sus ojos se mueven. Semana 20. Ahora el bebé se chupa el dedo, toca su cara y sus movimientos son más rápidos. Mide cerca de 25 centímetros desde la cabeza hasta los dedos de sus pies. Ahora traga más líquido de la bolsa en la que se encuentra, mismo que le ayuda a que su sistema digestivo comience a trabajar. Semana 24. Sigue perfeccionando el funcionamiento de sus órganos, como por ejemplo los pulmones y el cerebro. Ahora puede escuchar los ruidos del exterior, así como las voces de su madre y la gente que lo espera. Semana 28. Está desarrollando billones de neuronas en su pequeño cerebrito. El bebé ya puede abrir sus ojos y distinguir la luz. Su esqueleto se endurece poco a poco y continúa ganando peso, fortaleciéndose para el gran día de su nacimiento. Semana 32. Algunos bebés ya tienen cabello, además de un fino vello por todo su cuerpo. Su piel se está poniendo suave y lisa. El bebé ocupa todo el espacio en el vientre. Semana 36. El bebé mide 48 centímetros y pesa 2 kilos 800 gramos aproximadamente. Lo más probable es que ya esté posicionando con la cabeza hacia abajo,
que es la posición para nacer. Semana 40. El bebé pesa unos 3 kilos 200 gramos. Mide cerca de 51 centímetros y podría nacer en esta semana o disfrutar de la paz del vientre hasta la semana 42, por lo cual no debes preocuparte. Bienvenido al mundo, bebé. Soy Romina Valdés. Bueno, en este video nosotros estamos viendo el milagro de la gestación y muchos, ¿verdad? Nos hemos preguntado cómo este proceso se da de forma tan organizada, tan perfectamente realizada, ¿verdad? Y es sencillamente la descripción, ¿verdad? De la perfección de Dios. Y cuando valoramos este producto que se va formando, y nosotros vimos en este video las diferentes etapas desde el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre, es cuando nosotros vamos a tratar de abrir esta discusión sobre dónde comienza la vida. Y el aborto tiene su base sobre esta definición, dónde comienza la vida. Y es que dentro de la antigüedad greco-romana se hablaba de lo que es la animación del embrión, es decir, el alma dentro de este producto, cuando se realiza la animación, la introducción del alma al producto. Y recuerden que son conceptos filosóficos, no son conceptos bíblicos, en lo cual nosotros entendemos ya de otra manera más definida. La animación inmediata es donde el embrión recibe el alma en el momento de la concepción. Esta es, desde la antigüedad se está viendo al embrión dentro de lo que es la animación inmediata, que automáticamente se produce el proceso de la fecundación, entonces el feto produce o recibe el alma. La animación retardada es cuando el alma se recibe en el momento en que el feto está completamente formado, y en este sentido, en el periodo en el que aún no tiene alma, se consideraba que no era una persona, no un humano. Es decir, que es una cosa compleja, ¿no? Le llamaban como una cosa compleja de material genético. Las primeras semanas de gestación no podemos considerar, de acuerdo, ¿verdad?, a esta cosmología de que automáticamente se produce la fecundación. No es una persona, no es un ser humano, y por lo tanto el aborto no implicaría que estamos destruyendo una vida, sino que estamos expulsando una cosa molecular que tiene material genético, pero que no es propiamente un ser viviente. Por eso que cuando hablamos de aspectos bioéticos del aborto, tenemos que mencionar varios enfoques, y yo quiero traer el enfoque científico, el enfoque filosófico y también el enfoque legal. Primeramente, el enfoque científico habla de lo que es el preembrión. Para 1994, con McLaren, establece lo que es el preembrión, y es ese producto que está antes de los 14, antes de los 14 días de la gestación, es decir, en el momento de la fecundación, de ahí parten 14 días. Y él establece que en este periodo no existe vida humana, sino un conjunto de células complejas que pueden ser utilizadas para fines de investigación. Y ahí nosotros hablaríamos de ética de la investigación, que son otros 20 pesos, como decimos, ¿verdad? Pero bajo este criterio, este concepto, durante estos 14 días no estamos hablando de un organismo humano, un organismo viviente, sino que estamos hablando de una célula germen humana pantopoiética, como bien la describe Carlos Alonso. Una célula germen es sencillamente un producto, un material genético pantopoiético, porque tiene la capacidad de convertirse en diferentes órganos del cuerpo. Pantopoiético es que produce diferentes órganos del cuerpo, no tienen una sola línea de definición. En ese sentido, nosotros damos una respuesta, y es que desde el momento, y escuche bien, desde el momento de la fecundación se produce una comunicación entre ese producto y la madre. Por eso es que en el Congreso Internacional sobre el Embrión Humano, en la fase de preimplantación, y hablamos preimplantación, fecundación antes de la implantación, en este congreso, en el 2016, en el Vaticano, se habla de lo que es la comunicación molecular o el diálogo cruzado. Y esto surge como una respuesta a esta teoría de que el embrión que se produce y está antes de los 14 días, o que sencillamente que es una cosa
que no es un ser viviente, hay una respuesta molecular, hay una respuesta científica que tiene que ver con la comunicación que se da entre el producto y la madre, el producto de la concepción y la madre, que es lo que garantiza la liberación de sustancias bioquímicas que hacen que ese embrión que se ha ido formando pueda conducirse en su trayecto hasta ser implantado en el útero. Es decir, que ese producto ya desde el momento de la fecundación está recibiendo la comunicación de la madre para él poder seguir su trayecto hasta implantarse en el útero. Y hay todo un diálogo y hay toda una ponencia realizada para poder establecer esta comunicación que garantiza que este producto pueda ser implantado y pueda seguir su curso en el proceso de su formación. Dentro de lo que es el enfoque filosófico muy interesante, se habla de lo que es la racionalidad del embrión y se habla de lo que es la vida humana en función de su razonamiento moral y de su función moral. Y en este planteamiento filosófico se establece de que las estructuras cerebrales tienen tienen su etapa de formación en el segundo y el tercer trimestre. Ahora ya estaba como adentro. Siendo el segundo trimestre, el momento en que se forma lo que nosotros conocemos como el brainstem o el tallo espinal, donde regula muchísimas funciones del corazón, de los pulmones, y ya en el tercer trimestre ocurre una maduración de la corteza cerebral. Es decir, que cuando hablamos de la racionalidad del embrión, no podemos hablar de mente en el primer trimestre de gestación porque se va creando a la luz o a partir del segundo trimestre de gestación. Esto lo que dice es que el aborto antes, o más bien dentro del primer trimestre de gestación, el aborto no implica matar a nadie, el aborto no implica eliminar una vida, sino más bien eliminar esa cosa con material genético, precisamente porque ese individuo que está dentro de esos primeros 3 meses no tiene un desarrollo completo de su sistema neurológico, no tiene un desarrollo completo de la mente y de la conciencia y de la capacidad para percibir lo que pasa en su ambiente. Y para esto también la reflexión ética tiene una respuesta. Y yo quiero que usted se lleve todas estas respuestas para su casa porque se constituyen en nuestra defensa hacia lo que es el valor de la vida. Y la respuesta a todo esto es el valor ontológico del ser. Cuando hablamos del valor ontológico, estamos hablando de que el ser humano es valioso por lo que es y no por lo que puede hacer o lo que puede dar. El valor ontológico del ser no tiene que ver con que si el ser es racional o no racional, con que si es un ser moral o no moral, sino que es el valor del ser, el valor de sencillamente tener en ese material genético el potencial humano y toda la información genética que dará paso posteriormente a la formación de todo el sistema nervioso. Es decir, que este enfoque filosófico sobre lo que es el descartar el producto antes de del segundo trimestre de gestación, precisamente porque no es un individuo racional, no es un individuo moral, no es un individuo que percibe, no es un individuo que puede tener una noción de lo que pasa en su ambiente. Bueno, a los abortistas que están apoyados en este enfoque filosófico, tenemos que decirle que el ser humano, el valor del ser humano es precisamente el ser, el valor ontológico, el ser humano, su valor es precisamente por lo que representa. Y este preembrión, como se le ha llamado, contiene toda la información genética para desarrollar el sistema nervioso, la racionalidad, y ya eso lo hace ser humano. En este sentido, muchos filósofos que están en contra del aborto, han establecido de que el embrión humano es también un ser racional, porque contiene toda la base genética para entonces generar y producir el sistema nervioso con toda su
complejidad. Cuando hablamos del tema legal, muy importante, y yo creo que aquí es algo que nosotros pudiéramos adoptar como una postura cristiana al mismo tiempo, se habla de lo que es la identidad jurídica, la personalidad jurídica. Un individuo no nacido todavía no tiene una identificación, todavía no puede ser considerado como parte ya, incluyéndolo ya dentro de una sociedad, y por lo tanto, cuando se practica el aborto, no estamos hablando de eliminar una persona, sino estamos hablando de este concepto nasciturus, que representa el individuo no nacido. En este sentido, nosotros tenemos una respuesta que tiene que ver con la conciencia de la otredad. Y quiero que recuerde siempre este concepto, la conciencia de la otredad. Saber que cuando la mujer queda embarazada, carga un producto en su vientre, está hablando de que está produciendo a otra persona dentro de sí, porque tiene un ADN distinto. Lo que se está produciendo en ella no es una extensión de su cuerpo, no es una extensión de su útero, no es una extensión de sus ovarios, sino está produciendo a otra persona con un ADN distinto. Y me gusta resaltar el concepto de otredad que fue introducido por este filósofo francés Jean Paul para ilustrarnos, ¿verdad?, lo que significa estudiar a fondo la existencia de uno mismo a la luz de la mirada de los demás. Y cuando nosotros hablamos de la otredad en el contexto de una mujer embarazada, lo que significa es que la mujer embarazada, a la hora de tomar una decisión sobre eliminar o no el producto de gestación que contiene un ADN distinto, tiene que tomar en consideración que la conciencia que ella debe tener de sí misma ya no es una conciencia en función de lo que ella entiende que es, sino en función de la otra persona que vive dentro de ella. La otra persona que le refleja a ella misma, de manera que ya la decisión no puede tomarse para satisfacer un deseo personal, porque si no, de lo contrario, estaremos afectando ese otro individuo, ese otro ser humano que está creciendo con la oportunidad de poder desarrollarse y con todos los medios necesarios que Dios que ha provisto para que pueda crecer y avanzar dentro del útero materno. Es decir, que la concepción y la visión que la mujer embarazada tiene de sí misma tiene que ser a la luz de esa otra persona que está creciendo dentro de ella. Y por supuesto, siempre hay una respuesta bíblica, la postura de acuerdo a la conciencia moral que todos nosotros tenemos como cristianos, como pueblo de Dios, y nos remontamos al libro de Éxodo con la penalización del aborto. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, es decir, que se pierde el producto, dice que entonces se pagará vida por vida. Es decir, que ese individuo no nacido, la palabra de Dios lo está identificando como vida y lo está comparando con la vida de aquel que ocasiona la muerte. Entonces esto es vida con vida, no es vida y semivida y no es vida y casi vida, sino es vida con vida. Génesis capítulo 2, verso 4 al verso 7, y nos habla de los orígenes de la tierra, y también habla de lo que es el soplo de Dios en la vida del hombre, que tiene que ver mucho con el proceso de generación de una vida. Automáticamente se produce una vida, es el material que Dios ha puesto, el material genético que tiene funcionabilidad a partir del soplo de Dios. Por supuesto, el Salmo 139, verso 13 al verso 16, el salmista dice, tú me formaste, dice, tú formaste mis entrañas, dice, tú me hiciste en
el vientre de mi madre. Y es el motivo de la adoración del salmista, reconocer que ha sido Dios el que lo ha formado desde el vientre de su madre, el que lo conoció, el que lo miró desde las entrañas de su madre. Dice en Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Nosotros como pueblo, como cuerpo de Dios, tomando una postura ética amparada en la palabra de Dios, creemos que la vida humana comienza en el momento de la concepción, de que no existe la animación retardada, sino que existe la animación inmediata, de que automáticamente se produce la fecundación, hay un potencial humano que hay que defender, existe existe la otredad, la otra persona con un ADN distinto que se va formando, que hay una comunicación materno-fetal, que es la que garantiza el completo y el sano desarrollo de ese feto a lo largo de estos 9 meses. Por lo tanto, la postura seguirá siendo la misma, reconociendo que Dios es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros desde el momento de la concepción. Así es que muchísimas gracias, gracias por sus atenciones. Dios les bendiga, gracia y paz.